sí es importante para el cristiano. Es bueno para quienes predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Es bueno profundizar en el conocimiento del contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical del pueblo judío de aquella época, porque de hecho el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento es en hebreo. Eso no está mal, pero ¿para qué? Para nosotros poder entender, enseñar y aplicar mejor la palabra de Dios, no para irnos al judaísmo. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, yo soy Julián Musa. Antes de pasar al contenido que te traemos en este video, quiero pedirte que si eres uno de aquellos que todavía no te has suscrito a nuestro canal, por favor lo hagas, para que así puedas recibir inmediatamente los contenidos que de manera constante publicamos, así como también nos ayudes a llegar a más personas por este medio que tiene la finalidad de orientar y edificar vidas. Muchas gracias por pasar por aquí y ya te dejo el video. Los judíos mesiánicos, para ellos el sacrificio de Cristo no es suficiente, hay que volver a la ley, y dicen que la gracia que nos fue dada en Cristo, miren cómo interpretan esto, y esto es grave, la gracia es para que entendamos y cumplamos todas las obligaciones de la ley. Así ven la gracia de Dios. Así ven la gracia manifestada en la obra de Cristo. Cosas que los unifican. Todos ellos guardan el séptimo día de la semana, el sábado, lo guardan, el Shabbat, guardan el sábado. Todos ellos celebran las fiestas judías de alguna u otra forma. La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Muchos de ellos también cuando oran tratan de ponerse ubicados de una forma que estén como si fuera poniendo su cabeza hacia Jerusalén, como una práctica ritual también. Hermanos, la ley, hay algo que quiero aclarar aquí, porque es una tergiversación muy grande. La ley se divide, las 613 leyes que vemos en la Torá, en la ley, se dividen en leyes ceremoniales, en leyes civiles y en la ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales, lo que eran las fiestas judías, lo que era todas estas cosas que tienen que ver con días y demás, las celebraciones como tal, que cabe resaltar que esas fiestas, cuando hablamos de los tabernáculos, la Pascua, Pentecostés, ellos dicen que son fiestas de Dios. No, eso fueron fiestas establecidas y tenían un significado. Las leyes ceremoniales, el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 17, explica el lugar que eso tiene para el creyente de hoy, para el creyente del nuevo pacto. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las leyes ceremoniales eran sombra de lo que habría de venir, apuntaban a un acontecimiento y fue la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Las leyes civiles fueron exclusivas para el pueblo de Israel. Exclusiva. ¿Por qué no agarramos, y en buen dominicano se lo voy a decir, cuando nuestro hijo nos desobedece, ¿por qué no lo agarramos y le entramos a pedrar? Eso es pecado ante Dios. Pero en la ley estaba establecido, aunque nunca se ve que se haya materializado eso, pero la ley establecía que si un hijo era desobediente a sus padres, lo irrespetaba, podría morir apedreado. Aunque vemos en la Biblia, vuelvo y repito, que no vemos a nadie irrumpiendo esa ley, no se da eso, pero la ley lo decía, por lo menos en lo que la Biblia nos muestra. Y la que sí ha permanecido y que permea toda la Biblia es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios contemplada en los 10 mandamientos
y explicada de una manera magistral por nuestro amado Salvador. Eso permea toda la Biblia, eso sí continúa. Y eso tenemos que tenerlo pendiente respondiendo la pregunta: ¿cuáles son sus creencias y prácticas más representativas? Segunda pregunta que queremos responder en esta mañana: ¿cómo podemos responderle bíblicamente a los judíos mesiánicos? ¿Cómo? Hay un libro en la Biblia, y vamos a ver un poco, que de hecho les recomiendo a que lo lea y que lo estudie, que es muy certero para darle respuesta a esta corriente herética del judío mesianismo. Y estamos hablando de la epístola a los Gálatas. Porque Dios inspiró al apóstol Pablo precisamente para que enfrentara a los judaizantes. Aquí queda muy claro. Vamos a ver algunos versículos de Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas, busque su Biblia ahí. Vamos a la Biblia, que vamos a mirar algunos, vamos a dar un paseíto por algunas cosas de Gálatas. Busque su Biblia, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vaya conmigo. Dice así, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo este versículo que por las obras, por guardar, observar la ley mosaica, nadie será salvo. Eso es lo que está diciendo. Nadie será justificado, nadie puede ser declarado justo ante Dios. No le puede ser imputada la justicia de la ley. Al creyente le es imputada la justicia de Cristo. Y por eso es que el cristiano, cuando la persona se convierte a Cristo, es inocente ante Dios. Porque sus pecados, Él no va a pagar por su pecado. Porque hubo uno que pagó por sus pecados, que es Jesús. Y cuando creemos en Él, la justicia de Cristo es imputada a nosotros y somos declarados libres. ABC del cristianismo. La justificación. Somos justificados. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Vamos a desmontar el fundamento del judío mesianismo en esta hora. Gálatas 2, 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia se obtiene por la ley, ¿para qué vino Jesús? Pregunta. ¿Para qué vino Jesús si la ley existía? ¿Para qué? Por ende, lo que está diciendo el apóstol, que recuerde, vuelvo y repito, aquí Pablo está tratando con una carta que de hecho el contexto del capítulo 2 de Gálatas es que Pablo confronta cara a cara a Pedro. Porque Pedro, entiendo, después uno mira, cuando uno mira las cartas del apóstol Pedro, uno se da cuenta de que esa no era la creencia de Pedro. Pedro cayó, cogió presión. Eso fue lo que pasó. Porque uno mira, vaya conmigo a Gálatas 2, 14 para que lo veamos. Vamos a verlo desde el 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, con los que no eran judíos, cristianos que no eran judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos cristianos, de los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente, ojo esa palabra, no andaban rectamente, como no anda el judío mesianismo, conforme a la verdad del evangelio, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo confronta, le dice: ¿cómo tú quieres? Porque Pedro cogió presión. Como muchos cristianos que se intimidan cuando esta gente empiezan a hablar esa jerga en hebreo. Hermano, no se intimiden, ellos están en el error. Y vemos cómo el apóstol Pedro se intimidó, y estamos hablando de un apóstol. O sea que eso nos hace ver algo a nosotros. Si un apóstol de alguna manera fue persuadido a darle veracidad a esto, quiere decir que los pastores deben de cuidarse. Los líderes de las iglesias deben de cuidarse. Porque si un apóstol fue persuadido, aunque vuelvo y repito, no fue persuadido a nivel de convicción, sino a nivel de presión que cogió. Y Pablo lo confrontó cara a cara sobre el problema, y le estaba diciendo: tú quieres obligar a los que no son judíos de nacimiento a que abracen el judaísmo, a judaizar. Vamos a Gálatas 3, versículo 11. Muchas gracias, mi hermana. Vaya conmigo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo tenía que reiterarle continuamente que la verdad de la salvación por gracia no tiene nada que ver con cumplir la ley mosaica. Solo nos basta mirar Hechos capítulo 15, y también les motivamos a que después lo puedan leer. Hechos capítulo 15, en donde se celebra el concilio de Jerusalén, la primera asamblea de la iglesia cristiana. Y su fin fue precisamente establecer con claridad que los gentiles, los no judíos de nacimiento, no están llamados a guardar las enseñanzas y tradiciones de la ley. A eso era lo que se estaba hablando ahí en Hechos capítulo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley del Antiguo Testamento, aquí está trayendo palabras que dijo el Señor Jesús. Toda la ley del Antiguo Testamento se puede colocar en las categorías de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y por qué traigo el tema de amar a Dios con el tema de amar al prójimo? Porque precisamente ese fue el argumento de Cristo cuando habló en Mateo capítulo 22 del 37 al 40. ¿Qué dijo? Y le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Atención, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El verdadero espíritu de la ley. La ley, lo que está diciendo aquí es todo el Antiguo Testamento. Cuando usted ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se hable los profetas, la ley y los escritos, o los salmos, o la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, lo que está diciendo el Señor aquí, que ahora nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es hipócrita. Y la ley de Cristo no es ritualista. Y la ley de Cristo se fundamenta en el amor a Dios. Y ese amor a Dios tiene que verse en el amor al prójimo. Por ende, nosotros vivimos por estándares morales mayor que el judaísmo. Porque uno de los argumentos que me han dicho a mí algunas personas cuando hablamos de estos temas: pues entonces la gente va a vivir como los chivos sin ley. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
Eso no es lo que enseña el Evangelio. La gracia de Dios se ha manifestado, pero es para que el hombre viva apartado del mal, apartado del pecado, y que viva una vida donde Cristo sea su modelo y que viva conforme a los parámetros morales establecidos y que parten de ese fundamento de que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas y que tenemos que imitarlo a Él. Ya no es algo ritual. De hecho, si en la ley no se miraba mucho la parte de aquí de la mente. Yo soy un hombre casado y si yo codicio una mujer que no es la mía, yo peco ante Dios. Eso no era pecado en la ley. ¿Cómo podían saber eso? El Evangelio, el cristianismo te habla de una vida de relación con Dios. Viva, personal y real, no tradicional, ni para cumplir reglas ni normas. Claro, el vivir una relación con Dios nos va a llevar a cumplir normas y reglas que vemos en las Escrituras que el Señor nos enseña. Entonces quiero dejar eso fue una nota al margen, para que quede claro que no estamos hablando de libertinaje. Estamos hablando de ser como Cristo, estamos hablando de santidad. Estamos hablando de vivir para el Señor, vivir bajo ese principio de amar a Dios. Amar a Dios quiere decir que yo tengo que aborrecer el pecado. Ahora, la ley de Cristo está dentro. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, Dios ha puesto su ley en el corazón. Ya es una vida, ya no en buen dominicano, no una apariencia, ya no es un asunto de una pantalla, es un asunto de una vida real para Dios. Eso nos lleva, y muchas cosas pudiéramos decir, porque el tema es sumamente amplio realmente, pero vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles doctrinas fundamentales de la fe cristiana atacan los judaizantes? De manera directa. No creen en la deidad de Cristo. Ellos no creen en la deidad de Cristo. Sépalo bien. Podrían aparecer algunos que están coqueteando con el judío mesianismo, donde ellos dicen, no, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que si yo qué, que si yo cuánto. Pero el judaísmo mesiánico no cree en la deidad de Cristo, no cree en la encarnación, no cree que Cristo cuando estuvo en la tierra era Dios hecho hombre, y lo dejo ahí porque ahorita ustedes lo van a escuchar mejor esa parte. Pero el judaísmo mesiánico no cree en eso. Para ellos, en definitiva, la ley de Moisés es la base de la salvación. O sea, creen en que la salvación es por obras. La gracia, como ellos hacen una mezcla entre seguir a Cristo y volver al judaísmo, la gracia para ellos, vuelvo y repito, es para que el que sigue al Mesías, a Yeshua, como ellos les gusta decir, entiendan y cumplan todas las obligaciones de la ley. Ese es el punto. Entonces, no creen en la salvación por la gracia de Dios. De hecho, todas las religiones del mundo tienen un común denominador. Y nosotros tenemos una gran diferencia en ese sentido. Creen en la salvación por las obras. Creen en que tú te ganas la salvación o te ganas estar bien con Dios por el esfuerzo humano. El evangelio, el cristianismo te dice no. Es imposible que tú agrades a Dios. Tú no puedes con tu propia fuerza. Tú necesitas ser transformado por mí y que yo dentro de ti te ayude a vivir esa vida que me agrada. Eso es parte de las atribuciones de la gracia de Dios. Lo que es el nuevo nacimiento. El cristiano no es un individuo que reformó su conducta. El verdadero cristiano es un individuo que su vida fue transformada. Ese es el verdadero cristiano. Por la obra poderosa y milagrosa del Espíritu Santo. Donde ahora sus anhelos y sus deseos se inclinan hacia agradar a Dios. No es un esfuerzo humano, es algo que Dios pone en nosotros y que nos da la fuerza para hacerlo y que nos ayuda a que nosotros vivamos de esa manera.
Otra cosa, ellos rechazan la inspiración del Nuevo Testamento. La rechazan por ser escrito en griego. Y el rechazar el Nuevo Testamento, mis hermanos, es atacar la fiabilidad de la Biblia. Desde que se ataca el Nuevo Testamento, se ataca la Biblia completa, porque esto es una revelación que Dios ha dado y que es una revelación que ha sido progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si una persona no cree en una parte, las demás se caen. Se cae todo. La confiabilidad de las Escrituras es algo que estas personas niegan y se han inventado, y lo puedo decir tajantemente, se han inventado, porque eso no existe, se han inventado de que hubo un Nuevo Testamento en hebreo, a quien muchos de ellos le llaman el Código Real. La fe cristiana es una fe histórica. La fe cristiana tiene más de 2000 años de existencia y por ende ha registrado su legado y ha registrado su accionar en la historia. Y en la historia del cristianismo tal cosa no ha existido. Ese invento del Código Real de un Nuevo Testamento en hebreo son Biblias de estos tiempos que la han escrito, Nuevo Testamento de estos tiempos, de tiempos modernos que lo han puesto en hebreo. Y gloria a Dios, eso no está mal, sobre todo para alcanzar a los judíos que vengan a la fe, eso no está mal, pero decir que el Nuevo Testamento verdadero se escribió en hebreo es una falacia de marca mayor. No existe registro de eso en la historia de la iglesia. Para nosotros los creyentes es muy importante ver el desarrollo del cristianismo en la historia, no para poner la historia ni la tradición por encima de las Escrituras, que ese ha sido un problema del catolicismo romano. La infalible es la Biblia. Ahora bien, la historia nos permite ver el desarrollo de la iglesia, nos permite ver errores que la iglesia cometió en el pasado también, para nosotros no volverlo a hacer y demás. Pero el punto aquí enfocado es que no existe tal cosa como un Nuevo Testamento en hebreo. Eso es falso de toda falsedad. Ellos no creen en la doctrina de la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios, hermano, es una doctrina fundamental del pueblo de Dios. La Trinidad de Dios es una doctrina fundamental de la fe cristiana, que se entiende por la revelación que Dios mismo ha dado de eso. Un Dios, estamos hablando de 3 personas que subsisten en un solo Dios. Eso es una doctrina bíblica, que usted me dirá, bueno, con la lógica es difícil de entender. Se entiende por la revelación, se entiende por la lógica de la revelación de Dios. No creen en el nacimiento virginal de Cristo. No creen en eso. Rechazan la doctrina del pecado original. Rechazan de que el hombre nace con un problema, que es el pecado. Rechazan eso. Vamos a responder la cuarta pregunta. ¿De qué manera esta herejía persuade a cristianos? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? Hermano, usted me ha dicho hasta ahora, nos ha dicho a nosotros aquí, las creencias y prácticas más representativas, cómo podemos responderle bíblicamente a ellos, cuáles doctrinas fundamentales de la fe cristiana atacan. Entonces, una pregunta obvia es, ¿de qué manera esta herejía persuade a los cristianos? ¿Cómo es que personas que militaban con nosotros se van, salen por ahí, dejan el camino? ¿Y cómo es que muchos son pentecostales? ¿Por qué? Entonces, al igual que los judaizantes de la Biblia, su foco es persuadir a los cristianos de que deben volver a la observancia de la ley mosaica. Y la manera de convencerlo es enseñándole que hay que recuperar
el judaísmo original del cristianismo, que según ellos, la iglesia cristiana a partir del siglo II, cuando se mezcló con dicen ellos, que se mezcló con el Imperio Romano, algo falso, porque la famosa mezcla de donde viene el catolicismo romano se da en el siglo IV, pero yo estoy diciendo lo que ellos dicen, que se mezcló con el Imperio Romano, eso hizo que perdiera sus raíces hebreas y se paganizó. Falso de toda falsedad. Lo que la iglesia sí hizo fue que no se quedó en Jerusalén, no se quedó con el pueblo hebreo. La iglesia fue para impactar el mundo. No se quedó ahí. Y aparecen en el siglo II cristianos, líderes que no eran judíos, como los primeros cristianos que sí eran judíos. Y vemos que muchos eran discípulos de ellos mismos. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que fue discípulo del apóstol Juan. Pero eso habla de la expansión del cristianismo. Eso habla de que la fe empezó a crecer, o sea, alcanzar pecadores para Cristo empezó a crecer. No fue que se paganizó. Claro que no. Eso es errado. Eso es falso. Hombres tan prominentes como Policarpo de Esmirna, líderes de la iglesia que no eran judíos, que sus testimonios están ahí, mártires de la fe, morían por sus convicciones. ¿Cómo se va a paganizar con Roma si los primeros siglos de la iglesia cristiana fue bajo el yugo de la persecución y del martirio? Muriendo por su fe, siendo usado para prender faroles con el fuego, quemados en Roma, lanzados a las fieras. Esto es un invento. Yo quiero resaltar algo aquí, otra nota importante, que quiero que podamos tener claro. Yo no estoy diciendo aquí que no sea importante nosotros tener conocimiento de la cultura hebrea. No estoy diciendo que no sea importante eso. Sí es importante para el cristiano. Es bueno para quienes predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Es bueno profundizar en el conocimiento del contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical del pueblo judío de aquella época, porque de hecho el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento es en hebreo. Eso no está mal, pero ¿para qué? Para nosotros poder entender, enseñar y aplicar mejor la palabra de Dios, no para irnos al judaísmo. Hay que tomar en cuenta la cultura hebrea a la hora de estudiar la palabra. No odiamos a los judíos, como a veces se nos ha querido decir, porque esa gente toman una actitud que parecen a aquellos de la agenda progres, que si tú dices algo en contra de ellos, ya que tú lo odias. Ya con ellos es así que están. Se lo digo, pues yo he tenido debates con personas de esta línea. No, porque ustedes odian a los judíos. ¿Quién dijo? Pero amamos al judío como amamos al haitiano, como amamos al dominicano, como amamos al chino, como amamos a toda persona. Es muy claro que las iglesias y las personas que caen en esto, escuche esto bien, hermano, es muy claro que las personas e iglesias que caen en esto, al igual que aquellos que apostatan de la fe hacia cualquier otra corriente herética, lo hacen porque para ellos la revelación bíblica tal y como nos ha sido entregada por Dios no le es suficiente. Ese es el problema. Para ellos la Biblia no es suficiente. Quieren están más detrás que las escrituras, andan buscando nuevas revelaciones sobrenaturales. Más que las escrituras, ahora quieren elevar sus conciencias por medio de supuestos códigos secretos de la Biblia que llevan a niveles superiores de iluminación. Mire, cuando una gente le venga a usted, no, porque los códigos, que si yo qué, le está hablando un disparate.
Perdóneme el término, pero es real. No, que la Biblia hay que entenderla por unos códigos. ¿Qué código ni código? La palabra de Dios está revelada. Lo que necesitamos es tener comunión con Dios para entenderla. Dije, ¿qué código? ¿Qué es eso? Mano, no se deje persuadir con esos inventos. Levante su Biblia así. Esa es la palabra de Dios. Y esa es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y todo el que tiene el Espíritu Santo puede ser guiado a entenderla. Estos temas de código, que sé yo cuánto, eso es una cosa increíble. Eso se llama impresionismo. Impresionismo. Eso es para hacerlo quedar a usted como que usted está mal, como que usted no está en el way, en la moda. Eso es para impresionarlo, persuasión. Estos temas también que tienen que ver con el uso del idioma hebreo, donde lo pisan a usted en el sentido de que usted está malísimo, porque ahora hay que decirle Mashiach, ahora ya no es Cristo, ahora en vez de Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, ahora ya no es Jesús, es Yeshua, y que si tú haces, tú no estás en otro nivel, porque ellos usan el impresionismo como el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento fue en hebreo. Te usan esto, pero esto se llama impresionismo, para que usted tumbe su discernimiento espiritual y acepte esto como bueno y válido. Otra nota al margen. Si usted quiere llamarle a Jesús Yeshua, bien, pero yo no estoy en pecado cuando le digo Jesús. Yo hablo español, yo soy dominicano, y la palabra tiene traducciones. No, porque a él nunca se le dijo Jesús, se le dijo Yeshua. Claro que nunca se le dijo Jesús porque es un contexto hebreo. Pero en la fe cristiana no se limita a los judíos, trascendió. Me corrige si hay un hermano haitiano aquí, creo que es Jesse que se le dice a Jesús, ¿verdad? Jesse, en creol, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mis hermanos en Cristo, Jesús no solo vino para salvar a los judíos, Jesús vino para salvar a todo aquel que cree. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13? A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El cristianismo trasciende etnias y culturas. Hoy por hoy es la fe más grande en el mundo, diversificada en diferentes formas, denominaciones, pero es a nivel la persona de Jesús, es la persona más popular que ha existido. Pero ¿por qué? Se quedó ahí, porque salió. Si una persona es judía de verdad, no que se lo voy a decir en dominicano, que se guilla de judío. Si usted es un judío de verdad y quiere guardar a nivel cultural tradiciones de su pueblo, eso no está mal. A nivel cultural, dándole su lugar. Si usted es un judío de verdad, no lo que se inventan que son judíos, porque ahora todo ellos dicen que son judíos de verdad. Dicen que Latinoamérica, todos los latinoamericanos se han inventado un sinnúmero de cosas. Y de hecho, hay algunos que son fuertes, que dicen que si tú no tienes ascendencia de judío, tú no te salvas, nunca te vas a salvar. No todos, pero hay algunos que dicen eso. Entonces, en esta parte, hermanos, nosotros tenemos que tener eso muy claro. O sea, el cristianismo trascendió, el cristianismo llegó a otros lugares. Y si un judío, vuelvo y repito,
quiere guardar, hacer sus fiestas, ponerse indumentarias, y lo hace con una actitud de que eso, sabe que eso no es, que es más bien algo cultural, pero que no le da un peso salvífico a eso. Si es judío, no está mal. Hay cosas que los dominicanos celebramos que los colombianos no celebran, y ni los venezolanos, porque no son parte de su país. Eso es cultura, claro, siempre y cuando que lo cultural no afecte, porque no celebramos carnaval, que es cultural, es una fiesta pagana, es una fiesta carnal. Pero eso es lo que me refiero. Dios nos escucha en cualquier idioma. Número 5, aquí solo voy a dar pinceladas. En la pregunta 5, que creo que no la puedo dejar, porque esto se está dando mucho también. ¿Cuál es la relación entre los judíos mesiánicos y la cábala? Ese otro punto también. El tema de la cábala, muchos judíos mesiánicos y muchos evangélicos están practicando esto de la cábala, la mística judía. Usted lo ha oído, ¿verdad? Entonces, existen judíos mesiánicos que están en esto, no todos, tenemos que ser justos. Hay judíos mesiánicos que dicen, no, eso es malo. Pero hay judíos mesiánicos que sí practican lo de la cábala. Pero ¿por qué llegan ahí? Y muchos evangélicos están abrazando esto. Caen en esto porque la tradición judía enseña la doctrina de los 4 sentidos para el estudio de la Torá, de la ley, en donde se dice que cada texto se debe ver de 4 formas. El literal, Peshat, el alusivo, Remes, el talmúdico, Drash, y el místico, Sot, que es, la palabra Sot significa algo oculto, algo que pocos pueden entender. Desde que yo escucho que una gente dice, esto es algo que no todo el mundo puede entenderlo. La herejía está al doblar de la esquina. Desde que yo escucho eso, no, porque es que ustedes no me entienden, porque es que... Alguien mencionó un nombre, ese es un nombre que va por esa línea de falsedad realmente. El místico Sot. El instrumento para esto es usar el libro más importante de la cábala. Yo no voy a hablar mucho de este tema por razones de tiempo. Más importante es el Zohar. Ese es el libro más importante de la mística judía. Es un libro que supuestamente fue inspirado por el ángel Gabriel y que registra un conocimiento secreto y poderoso de la interpretación de la ley de la Torá. La cábala nunca desde su inicio ha tenido nada que ver con el cristianismo. Y ellos hablan de que a través de tú tener ese libro, ya el hecho de tú tenerlo, tú tienes, parece como ciencia ficción. Tú te conectas con 9 dimensiones más altas, que es el árbol de la vida, y donde son la fuente de la alegría, la sanación, la creatividad y la sanidad. Esto es puro ocultismo, esto raya hasta en la brujería. Hay personas, porque hay que ser justos, que entran en esto muy profundo, otros no tanto, pero esto es peligroso. Y no voy a hablar mucho de este tema, esto es todo un tema. De hecho, le invito, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Canal de Julián Musa, y ahí tenemos un video donde hablamos de la cábala y el cristiano, que le invito a que lo vea, son como 23, 24 minutos, para que usted vea una explicación que damos de por qué el cristiano debe de alejarse de esto de la cábala. Y quiero terminar con la 6ª pregunta. ¿Cómo deben responder los pastores y el liderazgo de la iglesia a este tipo de movimiento? Voy a repetir esa pregunta. ¿Cómo deben responder los pastores y el liderazgo de la iglesia a este tipo de movimientos? Aquí los pastores de la iglesia tienen un rol muy importante. Y quiero dirigir mis palabras al liderazgo de las iglesias, sobre todo el ministerio pastoral. Los pastores tienen una responsabilidad ante Dios de cuidar, de alimentar y de dirigir el rebaño que el Señor compró con su sangre. Por ejemplo, a los pastores Dios le dice, Tito capítulo 1, versículo 9,
que deben retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Retener la palabra. Nosotros no traemos nada nuevo. Ya la revelación la tenemos y tenemos que ser fiel a la revelación que se nos ha dado. ¿Y cuál es el fin de ser fiel a esa revelación? Según Tito capítulo 1, versículo 9. Para que seamos capaces de exhortar con sana doctrina, enseñar adecuadamente la palabra de Dios. Y para refutar a los que contradicen, con amor y con respeto, pero refutarlos. Como dice primera de Pedro 3:15, que debemos de hacerlo con mansedumbre, debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es lo que las ovejas necesitan para crecer fuerte en el Señor. Conocer la palabra. Y damos gloria a Dios por eventos como este. Conocer la palabra. Damos gloria a Dios por eso. Ya que los falsantes de la fe, que son, eso se ramifica en muchas cosas, pero en este caso, los falsos que están detrás del judío mesianismo, están detrás de cristianos débiles. Esos son los vulnerables a entrar a esta secta. Cristianos débiles, cristianos inmaduros, o personas que se decían ser cristianos y al final nunca lo fueron. Hechos 20 del 26 al 27. Por tanto le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararle todo el consejo de Dios. ¿Qué es importante que los líderes hagan para cuidar de que esta gente, de que los miembros de las iglesias no sean persuadidos? Hay que enseñarle, pastores, hay que hacer énfasis en la doctrina de la palabra de Dios. Enseñarles que la palabra de Dios es divina, es inspirada, es confiable, no tiene errores de Génesis hasta Apocalipsis, y hablarle de lo que ha sido la preservación de las Escrituras. Que la gente sepa que esa es la palabra de Dios. La doctrina de Cristo y cómo la Biblia revela que Él es Dios hecho hombre, lo que van a ver más adelante. Eso es importante enseñar al pueblo de Dios. Lo que le digo, póngase a la expectativa con esa conferencia y sáquele el mayor provecho, porque eso tiene que ser enseñado al pueblo. Porque uno de los ataques que está habiendo fuertemente es contra la deidad de Cristo y contra la Biblia también. La doctrina de la Trinidad es algo que hay que enseñar, o sea, cómo Dios puede ser tres personas siendo un solo Dios. Y quiero concluir con un pasaje que simplemente lo voy a leer y lo voy a explicar, y con esto cierro. Vaya conmigo, Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19, que nos muestra lo que la gracia de Dios ha hecho con el pueblo judío y con el pueblo que no es judío. Y que de hecho debemos de orar por Israel para que vengan a salvación, para que vengan al camino de la verdad, para que busquen a Cristo y sean salvos. Efesios 2, del 11 al 19. Repito, Efesios 2, del 11 al 19. Leemos aquí y ya, mi hermano, ya con esto cerramos. Miren ahí, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso hizo la sangre de Cristo. Nos unificó a todos. No somos, ya no hay que ser judío, chino. No, somos un pueblo lavado por la sangre del Señor. Dios les bendiga, Dios nos guarde y que el Señor nos ayude a llevar esta verdad y ayudar a muchos. Un gran abrazo a todos. Bendiciones.